Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 13. Cierto, no manejo una Biblia física. Vamos a leer el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, Hebreos capítulo 13, del 7 al 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y de extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharan a los que se han ocupado de ellas. Bien, hermanos, el segundo mensaje se titula como permanezcamos firmes en el Evangelio. Amén. Hay que permanecer firmes en el Evangelio. Hebreos capítulo 13, versículos del 7 al 9. Para nosotros vivir y permanecer firmes en el Evangelio, lo primero que nosotros debemos es vivir y entender, y eso es lo que quiero tomar en la introducción, es que vivimos y debemos entender que hemos recibido o recibir la gracia. Esa gracia que Dios nos fue dada a través de su Hijo Jesucristo. Inicio con la gracia de Dios. No fue otra cosa que recibimos de parte de Dios. Nosotros no recibimos otra cosa sino la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por esa gracia hoy podemos ser hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es la bendición más grande que usted tiene hoy, la bendición más grande que usted tendrá mañana y la bendición más grande que tendrá en un futuro. Es decir, ser hijo de Dios es lo más grande que nosotros tenemos. Amén. Usted debe disfrutar de ser hijo de Dios. Y yo sé que usted dice, pero eso ya lo he escuchado una y dos y tres veces. Pues hoy el Señor le dice por cuarta y quinta vez, usted es hijo de Dios. Amén. Hace poco le decía a Brian, cuando hice mi especialización en docencia y pedagogía, nos hablaban acerca de los estilos de aprendizaje. Entonces nos decían, el niño aprende kinestésicamente. ¿Qué es kinestesia? Moviéndose. El niño aprende auditivamente, visualmente. Y así sucesivamente nos decían que el niño aprendía. Pero estudiando y leyendo me di cuenta que el aprendizaje no se da ni por visual ni escritural, sino por repetición. Si el niño no repite, no aprende. El aprendizaje se da por repetición. Y yo me acuerdo que a nosotros nos enseñaron a leer repitiendo. La M con la A, la M con la A, y con la tilde, Matilde. Y así era nuestra vida de... Esa fue nuestra educación. Yo me acuerdo que mi mamá, para poder salir a la calle a jugar con mis amigos, decía, vaya y lea.
y uno tenía que ir a leer. Y uno leía, me acuerdo que leíamos Coco, la capilla, o Nacho lee, creo que fue Coco, ¿no? Coquito, yo todavía no, soy de otra generación, mis hermanos, un poco más antigua, diría yo. Y leíamos Pape, Pipo, Puma, Meni, Mumu, ¿sí? Chache, Chicho, Chucha, y siempre era lo mismo. Y después la profesora nos ponía planas, y hacíamos planas. Por eso creo que esta generación, nuestra generación, fue una generación donde aprendimos cosas importantes y que aunque hoy los jóvenes parecen no importarle, pero nosotros nos aprendimos los planetas, por ejemplo, y en orden. ¿Se acuerdan de los planetas? Sí. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Sí, yo todavía me acuerdo de esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que mi profesora era, bueno, ¿para qué aprendernos eso? No, no importa, vamos a aprendernos los planetas. Y empezábamos, Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Todos los días nos enseñaba lo mismo. El ciclo del agua. Hoy los jóvenes no entienden cómo funciona el ciclo del agua. Pregúntenle. No a ellos, los que tenemos en la iglesia, no. A un chico de 11. ¿Cómo funciona el ciclo del agua? ¿Qué es el ciclo del agua? Le miran a uno. Ya, ok. Y hace poco, el profesor de sociales, mi amigo José David, hizo un examen de los continentes. Y un niño escribió en América, arriba en la parte donde está Estados Unidos, colocó Canadá, ¿sí? Y yo entré al salón y le dije, vamos a felicitar a nuestro nuevo compañero que descubrió el continente canadiense. Vamos a darle un aplauso a él, ¿sí? Vamos a felicitarlo porque dijo, profe, no me trate mal, yo no soy bruto. Le dije, yo no estoy diciendo que eres bruto. Eres muy inteligente. Porque descubriste algo que nosotros nunca habíamos descubierto en nuestra vida. Entonces, a veces, cosas tan básicas, yo digo, a veces, ¿y por qué? Porque a los niños no se les ejercita, ¿qué? La memoria. ¿Usted conoce el camino de salvación? ¿Amén? ¿Por qué? Porque llevo 6 años repitiéndoselo. Y aún así se les olvida. Pero no importa que se nos olvide, porque para eso estoy yo aquí, para recordárselo nuevamente. ¿Amén? Porque ¿qué nos está diciendo el versículo 7? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron ¿qué? Y aquí viene lo importante, lo tercero, ¿qué es? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Porque para poder estar firmes en el Evangelio, necesitamos ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero no una palabra que a usted le inspire a ser buena persona. Una palabra que realmente lo haga vivir el Evangelio. ¿Amén? Por eso este es un tiempo importante. El segundo mensaje no es para que usted llene más cuadernos, sino el segundo mensaje es importante porque lo estamos teniendo para tener ese tiempo de concentración. Usted dice, pero ¿tanta palabra un domingo? Yo le digo, hermanos, mejor la palabra de Dios que cualquier cosa allá afuera. ¿Me? ¿Qué haría ahorita usted en este tiempo? ¿Se va a dormir? Usted está ahorita concentrado en la palabra de Dios. No hay nada más bonito que estar concentrado en la palabra de Dios. Así yo esté aquí que los duerma con ella. Amén. La palabra de Dios. Tengo que amar la palabra de Dios. ¿Por qué le digo? ¿Y por qué empezamos a tener 2 mensajes los domingos? No fue porque a mí se me ocurriera. Yo, no tengo nada más que hacer un domingo después de las 11:30, entonces vengan a no. Porque si Dios nos da la oportunidad
de ir al retiro. Y no solo a este retiro, sino a otro retiro en Panamá o en Corea o en donde estén. Usted va a estar ya entrenado para recibir, ¿qué? 2 mensajes. ¿Sí o no, hermana Luisa? ¿Sí es así o no es así, hermano Pedro? Que estuvimos allá. Brian, ¿cuántos mensajes recibimos en el día? Varios. 4, 6 mensajes. Jesucristo. ¿Ah? Y yo sé, yo los entiendo, tranquilo, yo no, usted, tranquilamente si usted dice, no, tengo que hacer algo, el otro mensaje, no importa, pero ahí está grabado. Entre a YouTube, escuche el mensaje. No se pierda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada o doble filo que penetra hasta lo profundo de nosotros. Es que esta palabra está viva. Y eso es lo importante. Amén. También, hace poco mi coordinadora académica me decía, Alexander, la Biblia es verdad, ¿cierto? Yo decía, sí, la Biblia es verdad. Yo estudié literatura y letras. Yo es literaria. Dijo, y estudiando me di cuenta que todos mis profesores decían, el único libro que es la verdad es la Biblia. Amén. Y yo decía, gloria a Dios. Me confirmó una inconversa que la Biblia es la palabra de Dios. Porque lo han estudiado tanto que encontraron que es la palabra ¿qué? Viva de Dios. Es viva. La palabra de Dios está viva. No es que se quedó ahí plasmada en un libro. ¿Y cómo toma vida? En nuestra oración diaria. Por eso debemos concentrarnos. Amén. Concentrarnos todo el tiempo. Entonces, necesitamos entender esto. Por eso es importante el segundo mensaje. Siempre que usted tenga la oportunidad de escucharme, o a Gio, o a Sandra, o a otro hermano, porque aquí vamos a tener a más hermanos, usted tenga la capacidad de escuchar no mi voz, sino la voz de Dios. Amén. Y eso es lo cuarto que quiero que usted entienda. Que es que la voz de Dios. No es mi voz. Si usted escucha mi voz, se va a frustrar. Porque yo voy a hablar y no le va a gustar a veces lo que yo le diga. Y yo le voy a decir algo y usted dice, pero eso lo sabe Alex porque conoce mi vida, ¿no? Dios también la conoce a usted o no. Más. Eso, amén. Vamos a entrar en el contenido. Concentrémonos en la palabra de Dios para estar firmes en el Evangelio de Jesucristo. Porque si no nos concentramos en la voz de Dios, cualquier voz allá afuera nos saca, nos ayuda a entrar en incredulidad. Es fácil caer en incredulidad allá afuera, porque la gente está llena de ¿qué? De incredulidad, de queja, de problemas, de cosas, y nosotros debemos estar firmes en la palabra del Señor. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Jesucristo qué? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo primero que usted debe entender es la solución. Cristo fue la solución ¿de qué? De mi pasado. De mi presente. De mi futuro. Por eso Cristo es ¿qué? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, por la eternidad. Y eso yo lo debo disfrutar. ¿Cuál es mi pasado? Lo que me hicieron daño. Porque nosotros referimos el pasado a lo que nos hicieron. ¿Cierto? Pero ese no fue el pasado que Cristo nos sanó. El pasado fue que estábamos en Romanos 3:23. Ese es nuestro pasado. Que el hombre en el Edén ¿qué? Se separó de Dios. Ese es el pasado.
Por eso la gente le hizo daño. Por eso hay heridas en nuestro corazón. Porque estábamos, ¿qué? Separados de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución del presente? ¿Todo me va a ir bien? ¿Que ya no me van a tener problemas? No, ¿cuál es la solución del presente? Que como dice Romanos 8:2, fui libre ¿de qué? De la ley, del pecado y ¿qué? De la muerte. Porque estaba bajo la esclavitud ¿de quién? De Satanás. Ese era el problema del presente. Por eso Satanás me hacía pelear. Por eso Satanás hacía tantas cosas para que yo viviera ¿qué? En desastre, en dolor, en sufrimiento. Porque yo no podía tomar una decisión por mí mismo. Porque Satanás ¿qué? Me manipulaba e influenciaba mi vida. Por eso me dolía. Pero la Biblia dice en Romanos 8:2 que fui libre por la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, es decir, de Satanás. Entonces, ¿cuál es mi futuro? Hebreos 9:27, el hombre ha sido, ¿qué? Nace una sola vez y después, ¿qué? El juicio, es decir, el infierno, aquellos que están, ¿qué? En Romanos 3:23. Los que están separados de Dios, ¿a dónde van? ¿Al futuro? Al infierno. La gente está preocupada por su futuro, en qué va a tener, en qué va a comer, en qué va a gastar, en cómo va a vivir, en cómo va a... ¿Sí? Siempre va a estar preocupado en eso. Esa es la preocupación de su futuro. Pero no están preocupados, 9:27, pero no están preocupados en su vida espiritual. La gente afuera no se preocupa por la vida espiritual. ¿Y por qué no se preocupa por su vida espiritual? Porque la ciencia y la tecnología les hacen creer que van a ser, ¿qué? Eternos para siempre. Cuando es al contrario. El hombre solo tiene una vida. Y en esta vida que tenemos, necesitamos recibir ¿a quién? Al mismo que es ayer, hoy y por los siglos. Si el hombre no recibe a Cristo hoy, ¿qué le va a pasar mañana? Se va a ir al infierno. Esto lo debemos nosotros entender. Entonces, cuando hablamos del pasado, presente y futuro, no solo nos referimos a lo que me hicieron, a cómo estoy, cómo estaré, sino en lo que Cristo hizo por mí. Su pasado era estar sin Dios. Mi presente era estar bajo el gobierno de Satanás y mi futuro es ir al infierno. Pero Cristo vino y ahora ¿qué? Soy libre de esto. Entonces, mi pasado ya no importa. Mi presente es Cristo, mi futuro el reino de los cielos. Amén. Entonces, yo quiero hoy también hacer una pequeña exhortación, hermanos, en amor. Deje el pasado. Deje el pasado. Si usted sigue aferrándose al pasado, no va a ver lo mejor de Dios. Amén. Cristo, por eso, quitó el pasado de nosotros. Amén. Lo segundo que quiero que veamos es el versículo 9. ¿Qué dice? Dice el versículo 9, no os dejéis llevar de doctrinas que diversas. Aquí entramos en cosas importantes. Es que lo segundo es la obra de Cristo. Es la obra de Dios en nuestra vida. La obra de Cristo es ¿qué? La salvación. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación? Por la salvación por fe. Eso es el Evangelio. La obra de Cristo más grande fue que murió en la cruz para darnos ¿qué? Salvación.
Y es lo que usted más debe disfrutar hoy. ¿Qué es lo que más debe disfrutar usted? La salvación. ¿Por medio de qué? La fe. ¿Usted cree que es salvo? Entonces disfrute la salvación. Los judíos en esa época solo estaban pendientes de la ley, de las obras, de hacer. Y por eso estábamos en el primer mensaje hablando de eso. La ley. Y usted ya conoce qué es la ley, porque aquí Gio nos explicó cómo era vivir bajo la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo ¿qué? La salvación, que es la gracia. Lamentablemente en nuestro pueblo tenemos una raíz, los colombianos. ¿Cuál es esa raíz? En que nosotros debemos comportarnos bien. Hermano, comportarse bien, eso no es de ninguna, eso es de ética y moral. Usted no necesita comportarse bien para demostrar que Dios está con usted o Dios está en usted. O sea, usted tiene que comportarse bien, amén. O sea, usted no necesita de una iglesia para comportarse bien. Ese es el problema de la iglesia, que enseñó a la gente a comportarse bien. ¿Sí? No. Usted tiene que comportarse bien sí o sí. Usted sale de su casa y tiene que ser una persona que ética y moralmente bien. No porque usted sea cristiano, sino porque usted tiene principios en su casa o no. A mí mi mamá me enseñó a no robar. A mi mamá me enseñó a no traer nada que era ajeno a la casa. Y si yo traía algo ajeno, me pegaban. A mi mamá me enseñó que lo que yo me encontraba tenía que entregárselo a la profesora. A mi mamá me enseñó a no decir mentiras. A mi mamá me enseñó a portarme bien, a saludar, a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, señor, no, señor. Cosas que se han perdido, pero a mí me enseñaron. ¿En dónde lo aprendí? En casa. Pero el Señor nos enseña, es su palabra, para tener una vida de fe. Comportarse bien. Es su responsabilidad como ser humano. Pero eso no le da merecedor del cielo. Porque afuera hay gente que se comporta bien. Hay gente honesta, gente que no dice groserías, gente que hace bien su trabajo, gente que no roba, gente que no hace nada malo. Afuera hay gente con esa conducta, pero van a ir ¿a dónde? Al infierno. Porque no es por portarse bien. Es por gracia. Es la obra de Cristo. Amén. Entonces no es por portarnos bien que usted va al cielo. Usted debería hacerlo. Yo también debería hacerlo. Yo no puedo, no puedo, hermano. Cuando voy en Transmilenio no puedo colarme. Me es imposible. Pero la vez pasada venía con un compañero de trabajo y pasó a la... Y yo, no, yo pago el pasaje. Hubiera podido hacer lo mismo. Está fácil, venga, no sea bobo. Así le dicen a uno. Uno es un bobo. ¿Ah? ¿Es robar? ¿Y eso quién lo pone? Dios no llega allá y, oh, no lo hagas, paga el pasaje. No. Usted mismo, por su propio sentido común, hace las cosas que bien. Porque hay gente que también paga su pasaje. No se cole en Transmilenio, hermano. Eso no es de Dios. No. Ah, es que el gobierno, nada de gobierno.
Si no, entonces cómprese una moto. ¿Sí? Por eso viajamos en moto, para evitar la tentación. Mentiras. Amén. Entonces, desconocer la obra de Cristo nos hace a nosotros, seres humanos o creyentes, que no tenemos claridad de la fe. Por eso no podemos estar, ¿qué? Firmes en la fe. Lamentablemente, sí. Firmes en la fe. Bien. Entonces tenemos raíces que quitar. Ser firme en la fe es que en Cristo nos dio salvación. Cristo hizo la obra por nosotros. Lo segundo que yo debo entender es que debo escuchar. ¿La voz de quién? ¿De Dios? Por medio del mensajero. Cualquiera que se pare aquí es un mensajero de Dios. Usted tiene que escuchar al mensajero y al mensaje que trae de parte del Señor. No lo eche a la borda. ¿Por qué? Porque ahí nacen las diversas doctrinas. Escuche la voz de Dios. No escuche otra cosa. Porque nos podemos perder. ¿Sí? Y a veces suceden esas cosas. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Que muchos de los judíos estaban concentrándose para desviar el evangelio. Y Pablo le toca enviar una carta con urgencia. El autor de los Hebreos, aunque muchos le atribuyen esta carta a Pablo. Y decirle a los hermanos que son judíos, ¡hey! Tengan presente la obra de Cristo. Hermanos, es tener presente la obra de ¿quién? De Cristo en su vida. Entonces, ¿quién es Cristo en nuestra vida? Nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Aquel que cumplió esta misión. Aquel que murió para darnos vida eterna. El evangelio hoy se está centrando en otras cosas, en lo material, en el yo, en el éxito. Eso es lo que están hoy predicando. Por eso se están abriendo otras doctrinas. Y como les explicaba hace 8 días, de un deseo de un rey nació un montón de ideologías cristianas. Del deseo de un rey, que porque el Papa no lo pudo absolver de su matrimonio, creó su propia religión. Y otros crearon de esa doctrina, sacaron otra doctrina y así se promulgó otro evangelio. Por eso yo les decía, volvemos a lo que Lutero decía al principio. A Cristo, a la fe, a la salvación, a la gloria de Dios. Volvemos a ello. Amén. No es otra cosa. Entonces, es tener la obra de Cristo, la salvación, escuchar la voz de Dios por medio del mensajero, del rey, sacerdote y profeta en nuestra vida. Porque el problema del ser humano es la separación y los desastres vienen. Yo quiero que entendamos que eso es estar firmes. ¿Qué es estar firmes en el evangelio? Lo tercero, nuestra vida de fe. ¿Y qué es nuestra vida de fe? La oración, la palabra, el culto. ¿Cómo voy a estar firme si yo no tengo oración? ¿Cómo voy a estar firme si no leo la palabra, si solo espero al domingo?
¿Cómo voy a estar firme si no vengo a culto? ¿Cómo voy a estar firme frente al mundo, frente a las dificultades, frente a los problemas? No puedo. ¿Cómo voy a vencer al mundo? ¿Cómo me voy a vencer a mí mismo? ¿Cómo voy a vencer a Satanás si no tengo una vida de fe? Y les decía, hay que orar con lo que ya tenemos. Porque es que Dios creó al ser humano para esto. En Génesis 1, 27 y 28 y Génesis 2, 7, Dios creó al hombre siendo un ser espiritual para adorar a Dios. Y lo que hace Satanás es que el hombre no adore a Dios, sino adore otras cosas. Dios creó al hombre a su imagen, a semejanza de él lo creó. ¿Para qué? Para que orara, escuchara su palabra y le diera culto. Para que lo alabara, lo glorificara, escuchara su voz y diera ¿qué? Culto. Por eso nos reunimos hoy aquí, a dar ¿qué? Culto a Dios. Amén. A escuchar ¿qué? Su voz. Y a orar ¿a quién? A Dios. Por eso es importante. Porque cuando nosotros no tenemos una vida de fe, ¿qué pasa? Nos dejamos llevar por cualquier doctrina. Entonces allá sale Pepito Pérez creyendo en el Dios de la pizza y allá 10, 15, 20 cristianos ahora ya no adoran a Dios sino a la pizza. Porque es fácil caer en eso, hermano. Cuando no hay una claridad de quién es Cristo en la vida. Lo digo porque así pasa en Estados Unidos. Es un país donde en cualquier punto, en cualquier lugar, se crea una nueva doctrina. Porque al pastor no le gustó lo que el otro pastor. Hermanos, usted y yo podemos tener diferencias, pero hablémoslas. Pero Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo no cambia. Usted puede pensar diferente a mí, claro que sí, pero la palabra del Señor es una sola. No cambia la palabra de Dios. Y eso era lo que yo les decía ayer en el aposento con los chicos. La Biblia habla de 12 estados espirituales, pero si usted encuentra 13, 14, 15, 20 estados, gloria a Dios, sigue siendo ¿qué? Un problema espiritual. Es que el número no es lo importante, es el problema que tiene el hombre. Pero por esa diferencia, por un número, se crea otra iglesia. Entonces, ahora somos la iglesia que no creemos en los 12, sino en los 3 estados espirituales. Por una cosa se sale de la iglesia. Eso no es la razón. ¿Cuál es la razón? Romanos 3:23. Ese es el núcleo. El hombre está separado de Dios. Ese es el núcleo. Pero la gente se pelea por eso. La gente pelea. No, no es como usted dice. No es que no es como yo diga. Es como dice que la Biblia dice que estamos separados bajo la ley del pecado y de la muerte y que el destino es el infierno. ¿Se lo dice quién? La palabra de Dios. ¿Se van a discutir conmigo por eso? ¿Nos vamos a pelear por eso? No. Entonces podemos ser hermanos en Cristo. Amén. Y podemos seguir evangelizando al mundo. Gloria a Dios. Pero eso no nos puede separar. El número 12, no. Si usted tiene 15, 18, gloria a Dios. Perfecto. Hable de los 15, 18 estados espirituales. Pero el problema y el núcleo es que el hombre está separado de Dios. Eso es lo que la gente no entiende. Las otras religiones no entienden. Las otras iglesias no me entienden. Yo no hablo de otra cosa. Dice la Escritura, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Necesitamos ¿qué? Afirmar ¿qué? El corazón con la gracia. La humanidad solo será salva por medio de Cristo. Nadie más lo salvará. Es decir, no con viandas que nunca aprovecharon,
a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué son las viandas? Las cosas materiales, las cosas físicas, la religiosidad, el humanismo, el misticismo, el legalismo, esas cosas que no dan salvación. Y yo doy gracias a Dios porque mi conclusión hoy en el segundo mensaje es el mismo de hace 8 días y el mismo de hace 15 días y el mismo de hace un mes. Hechos 1:8. Es que recibiendo la llenura del Espíritu Santo, no otra cosa. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Que no vamos a entrar en conflicto nosotros. Y no vamos a pelear los unos con los otros. Es que si estamos llenos del Espíritu Santo, aún con nuestras propias diferencias, vamos a hacer una unidad. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ir hacia una misma dirección. Pero mientras la iglesia no esté llena del Espíritu Santo, cada uno de nosotros hará como queramos hacer y pensemos hacer. Es que yo pienso que es así. Él no está lleno del Espíritu de Dios. Es que yo creo que él está mal. Él no está. Es que él peca. Es que él hace. Es que allá en esa iglesia no practican la santidad. Eso no es evangelio. ¿Quién dice aquí que no practicamos la santidad? ¿Quién dice aquí que nosotros no amamos al perdido? Es que entendemos la obra de Cristo. Por eso necesitamos estar, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que pasa. Lamentablemente, Latinoamérica tiene ese problema de la llenura del Espíritu Santo. Creen que es una emoción, un sensacionalismo, un toque. No, el Espíritu Santo es unidad, porque así lo dice la Escritura. Estamos unidos por la fe, por el Espíritu, por el bautismo. Entonces, yo no puedo creer que nosotros nos separemos por cosas. Yo sé que Dios nos va a permitir abrir a otros lugares, pero debe mantenerse la llenura del Espíritu Santo. Por eso la iglesia primitiva inició de esa manera. ¿Ustedes ven a la iglesia dividida? No, en ningún momento se dividieron. Se esparcieron, que fue diferente. Los esparcieron, que fue diferente. Pero si a ellos no los hubieran esparcido, ellos se hubieran mantenido como una comunidad sólida, porque tenían en común, ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Hermano, hay que orar por la llenura del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Amén. Ore, pida la porción, la doble porción del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Eliseo a Elías? Quiero la doble porción de tu Espíritu. Quiero lo doble que tú tienes, porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos por la doble porción del Espíritu. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada o doble filo. Permítenos hoy disfrutar, Señor, como verdaderos hijos de Dios y ver tu palabra, Señor Dios, siempre con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor Dios. Danos la doble porción de tu Espíritu, que seamos llenos todos los días de ella, Señor, y podamos estar firmes en el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias por este servicio y por tu palabra, Señor. Hemos escuchado hoy tu voz, y que sea tu voz, Señor Dios, la que nos guíe durante esta semana, Señor, para poder proclamar a Cristo y a este resucitado. Te damos gracias, Señor Jesús, por la eterna gracia de Dios Hijo, que es la solución a todos nuestros problemas, por el eterno amor de Dios Padre, con el cual nos ha llamado sus hijos y nos ha dado vida eterna y salvación por medio de su Hijo Jesucristo, y por la obra, la llenura, la guía
de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Danos la fuerza y el poder para llevar tu palabra a Soacha, Bogotá y Colombia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.